Honky Toy Coleccionista presenta el juego de granja más espectacular del mundo. Hola queridos amigos, hoy les traigo otro tema interesante sobre la temática de los juguetes de granjas. En el video anterior sobre el tema, conocimos en más pequeño estos conjuntos de figuritas y accesorios que nos recuerdan la vida agrícola y ganadera del viejo oeste y Europa. Aunque hay algunas versiones monocromáticas de otras marcas, estos de Hong Kong siempre eran coloridos y trajeron mucha alegría a generaciones pasadas. Pero dentro de la temática central, que son los juguetes hechos en Hong Kong, sobre todo de la época de los 70s, les traigo hoy una sorpresa y rareza a la vez, dentro de las variantes que se ofertaron en el pasado en las tiendas de juguetes. Y hoy les traigo la granja de dos casas, el 137 piezas. Usualmente todos los sets de granjas traen entre unas 80 a unas 101 piezas, como es el set de Blue Box que se hizo tan famoso. Pero en este caso, este es un set que, aunque no alcanza hasta ahora el que con más piezas que he visto de 144, tiene 137, que es una suma bastante grande. Entonces, hoy estoy hablándoles sobre un set de la marca FHP, que no significa más que Friendly Home Parties, en español, fiestas amistosas en casa. Crean que por mucho tiempo estuve buscando el nombre de este logo, al cual se le agradecen muchos sets geniales de figuritas hechos en Hong Kong, y finalmente otro secreto revelado. Aquí estamos separando en este lote piezas porque hay de diferentes sets. Hay algunos que ya los reconozco, como este, que es básicamente un set a escala 1.72. Pueden ver lo pequeñito que está el pastor y la pastora. Cuando la escala 1.32, la pastora siempre viene sobre este tamaño. Se pueden ver la diferencia entre un tamaño y el otro, y bueno, igual que el pastor. Este es el tamaño más o menos relativamente común de los sets de granja. De las figuritas son sobre los 54 milímetros más o menos, 50, 54. Este pienso que es más chiquito que 54 milímetros. Vamos a separar primero las diferentes piezas. Aquí, por supuesto, hay de varios. Y este que está por aquí, esto que está aquí, estas son piezas del set de Hansel y Gretel. Las figuras y partes venían mezcladas con cuantos juguetes similar se encontraron en la tienda en la cual lo compré, y ya que esto fue una especie de venta de garaje. Bueno, aquí está la cajita para la base, que tuve que construir con diferentes pedazos de cartón que reciclé de las cajitas cuando te envían la figura. De hecho, la misma caja en que venía todo este set. Pero así pasa algunas veces con los vendedores. Pienso que es un problema de ignorancia. Creen que lo que uno quiere son los juguetes, bueno, para quizás los hijos de uno jugar, y no entienden que quizás el que está comprando es un coleccionista y que desea tener el envase original. Entonces, gracias a Dios en este caso que se pudo recuperar y restaurar por lo menos la cajita portada principal del set de 137 piezas, que no tiene marca.
Este fue un modelo que fue muy popular y en el que incluso podías transportar todo el set si movía, o sea, todas las figuras, los accesorios, los árboles dentro de la casa. Si movías tus juguetes de un lado a otro, en este caso estamos hablando de lo que hacían los niños. La casa en su modelo original es de Blue Box, con una versión de 3 puertas, y fue muy popular en los juguetes de esa época dorada. Aquí les estoy mostrando algunas fotos. Newmatic Plastic es esta marca que hizo Fuerte Indio, el Circo de los Tres Anillos, una marca que hizo muy buenos juguetes en Hong Kong con una calidad increíble. También tiene las dos versiones, tiene el de las 2 puertas, o sea, la casa blanca del techo rojo con las 2 puertas, y el de 3. ¿Qué hace de este set algo tan marcado a los restantes que traen esta casa mencionada? Bueno, comenzamos con que en vez de una, este set trae 2 casas, e incluso no son iguales. Una viene siendo más delgada que la otra, aunque el ancho es el mismo. El tractor que trae es muy pequeñito, y cuando tú pones el tractor de, por ejemplo, Blue Box al lado de este, pues es mucho más grande, y la figura del chofer del tractor de Blue Box es una figura básicamente de escala 1.32, y esto viene siendo una escala hasta inclusive más pequeña. Déjame poner la cajita aquí. Yo diría que esta escala es aún más pequeña que la Pastora. Pueden ver, la Pastora aún se ve que la cabezota es más grande que el chofer del tractor, o sea que esto es una mini escalita. Y sin embargo, el set viene con esas figuras que están ahí atrás, que son las figuras de los granjeros. Esta sería la granjera de las gallinas. Esta parece ser la del cubo de las vacas. Bueno, el pastor, el shepherd. No trae espantapájaros. Y la casita es más pequeña. Voy a mostrarla por aquí. Esto está todavía original, o sea, ellos nunca llegaron al mar. Primera vez que yo veo esto. Siempre las casas vienen armadas. Primera vez que veo que alguien dé una casita sin que esté armada, o sea, con las piezas originales. Que eso fue una de las cosas también que me interesó muchísimo cuando conseguí este set. Se consiguió dentro de los Estados Unidos y me puso muy contento porque nada más lo vi una vez en Inglaterra con un precio muy elevado. Como pueden ver, trae 2, o sea, ahí están todas las piezas que hacen las casitas. Después lo vamos a mostrar. Vamos a intentar armarlas y pegarlas para poderlas desarmar posteriormente y mostrar cómo quedaría todo el set. Vamos a ver qué es lo que hay acá. La primera vez que yo vi este set me quedé impresionado de esta versión, y bueno, la traté de conseguir porque sabía que era muy raro desde mi experiencia, y ya yo llevo 8 años estudiando los juguetes de Hong Kong y aprendiendo a clasificarlos, y cuando veo algo como esto, cosas de coleccionista, claro, trato de sumarlo a la serie de set con casas, pero el primero lamentablemente no alcancé a ganar la subasta. Bueno, las rarezas de este set que no vienen en otros diferentes va a ser este carro de carguita del caballo con el techo, que sí es este que está aquí, bien rarito. El detalle del perro acostado, que es raro también, que tenga 2 molinos, que por supuesto que tenga 2 casas. Aquí traje algunos de los sets más raritos así que han ido apareciendo, pero con esta característica de la cajita ilustrada. Pero bueno, este es el 105 piezas de zoológico de esta marca que tiene un trébol.
que viene en el otro set ilustrado igual. Aquí no la trae, pero sé que es de la misma procedencia, porque es la manera en que esta marca funciona a la hora de mostrar el contenido de sus envases, y lo vamos a ver de esta manera. Vean que trae cuántas piezas trae el envase, o sea, la caja, de qué trata, una ilustración pintada, no fotografiada, y cuando venimos aquí al 137 piezas de la naranjita, que nos vamos a encontrar el mismo diseño, las ilustraciones aquí pintadas de qué contiene, o en este caso son instrucciones, y la misma lista con al final un total de cuántas piezas trae. O sea, quiere decir que esta marca es la misma por la manera en que vende los juguetes. Casi todas las marcas tienen una especie de sello, una especie de manera de mostrar sus juguetes, por supuesto, que es lo que estamos hablando. Los envases tienen alguna característica que hace que se le identifique como la marca Free. Hay algo que quiero mostrar que se repite en común y que va a enlazar este set y este que les voy a mostrar. Se llama Nuestra visita a el zoológico, y que, como pueden ver, ya cambió en cierta manera el diseño del empaque. ¿En qué? Que cuando vas aquí al costado ya no está la lista en ese cartón amarillo, o sea, perdón, en esa barrita amarilla ya no está la lista con todas las piezas que contiene dentro el set. Pero sí hay un detalle, y el detalle, quiero que miren al fondo. Ven esa casa que está ahí. Ven la plataforma que tiene, verdecita, con la cabañita, etcétera. Bueno, ahí como la están mirando, observen para acá. Aquí estamos. Ven el camioncito. Estos son, amigos míos, detalles a veces que ayudan. Vean que es el mismo camioncito, el mismo modelito de camión. En mi caso, como coleccionista, como una persona que va rescatando estos productos del pasado que hicieron a tantas generaciones felices y que ya no se hacen y que ya no existen y que son tan difíciles, sobre todo los empaques que nos dan una historia. Porque fíjense que es una cajita rústica. Esto lo quiero hacer en un próximo video, pero si quiero abrir así rapidito para que puedan ver la similitud. El camioncito, lo que pasa que a este le han dado un colorcillo aquí plateado a las rueditas y al front del carro, pero bueno, vamos a ver que aquí es el mismo. Perdónenme que tengo tan poco espacio que me tengo que estar usando el teléfono por el wide angle que tiene el lente para poderles intentar hacer el material con la mejor calidad posible y que les muestre. Pero ven que es el mismo diseño, es el mismo camioncito, misma puerta, mismas rueditas. Y miren, hoy me di cuenta de otro detalle. Ya sabemos que la marca que está detrás de todo esto es esta marca que está aquí. Y bueno, ya habiendo terminado las comparaciones y enlazado las mismas figuras entre los tres playsets de esta marca FHP, Friendly Home Parties,
pues les quiero mostrar el resultado de cómo quedó todo hasta donde me alcanzó mi humilde mesa. No me esperaba que todo quedara tan bonito y espectacular. Es como un show en miniatura, y eso que no pude poner todo por el poco espacio, así que se vería mejor todavía. El playmate que usé es de un set de indios y cowboys, porque ese sí no vino a ninguna de estas cajas, pero le hace un buen contraste. Y coloqué los animales y personajes de la mejor manera que hiciera sentido, y me he quedado contento con el resultado que ahora comparto con ustedes, y espero les sirva para su conocimiento sobre la gran diversidad dentro de cada temática de los juguetes de Hong Kong. Gracias por pasar este ratico conmigo y ver el video, y si te gusta alguna temática en particular, déjamelo saber en los comentarios. Ya estamos acercándonos a los 500 amigos que se han suscrito, y estoy preparando el Super Army de Star Toys con 3 castillos para celebrarlo, así como 2 docenas de nuevas figuras y una caballería que les dejará maravillados. Una vez más, gracias por estar aquí, un saludo para todos y adiós.